Saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el Ministerio y Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos una clase para la edificación del pueblo de Dios. Hoy vamos también a seguir estudiando, pero previo vamos a adorar al Dios de la gloria. Bendito Dios, Padre de la gloria. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Bien, queridos hermanos, vamos a ver el libro de Juan, capítulo 4, versículo 35. Vamos a continuar con las clases que estamos dando. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, te doy gracias por tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo me guíe a poder discernir esta clase. Padre, en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo he pedido. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a tocar 2 tópicos ahora, 2 puntos a observar, que es la última cena y el arresto de Jesús. La última cena realmente sucedió en la primera noche de los 8 días del calendario judío, apartados para celebrar la fiesta de la Pascua y el pan sin levadura. La Pascua realmente judía es la celebración de la liberación israelita de la esclavitud egipcia. Solo algunos judíos que untaron sus puertas con la sangre de un cordero se salvaron de la ira de Dios. La levadura era removida del pan durante 7 largos días después de la Pascua, como símbolo de la sangre. Realmente es la vida.
que fue quitada completamente del Cordero Pascual. El simbolismo de esta semana profetizaba el sacrificio del Mesías. También el fin de la fiesta de los panes sin levadura, porque daba el comienzo a la cosecha del grano. Cristo también trajo cosecha a la tierra. Su palabra en Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo que vuestros ojos mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora entremos a mirar el escenario de la última cena. ¿Por qué es tan importante como las verdades que aprendemos de aquí? Vamos a ver lo que es la omnisciencia de Dios. Hermanos, los discípulos estaban sorprendidos al saber que uno de ellos iba a traicionar a Jesús. Todos se miraban, todos murmuraban, no tenían idea de quién sería el traidor. Pero Jesús lo sabía. Dios conoce la intención de todas las personas. Él no solo conoce los pecados de cada uno de las personas, sino que también sabe cuándo van a cometer los pecados. Esto es interesante, entender, comprender y saber que el Dios de la gloria todo lo sabe. Ahora miremos cómo Dios restaura los corazones de un pueblo. Jesús usó 2 ilustraciones, y en esto hay que tener un poco de cuidado. 2 ilustraciones que son perennes, para siempre, con respecto al pan y al vino. Primero, observemos que dijo que el pan representa su cuerpo. Pero después de la comida, Jesús tomó el pan, lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos un pedazo. Porque comer el pan de la cena del Señor recuerda a la gente de la independencia que uno tiene de Jesús. Porque primera de Juan 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El segundo punto a observar: Jesús dijo que el vino representa la sangre. Algunos, oigan con mucho cuidado, algunos enseñan erróneamente que el vino se convierte en sangre, pero en realidad solo representa la sangre. No es que se convierta en sangre, representa la sangre, que es muy diferente. La sangre derramada es necesario para el perdón, para cada uno de nosotros, para que nos perdonen los pecados. Hebreos 9:22 nos enseña: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora bien, observemos, bajo el pacto antiguo o el antiguo pacto, Dios requería la sangre de animales, pero en el nuevo pacto, la sangre de Jesús fue derramada para darnos perdón. Cada uno de nosotros tenemos perdón a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, Dios perdona solo a aquellos que vienen a Él a través de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, por cuanto la gente toma el pan y la copa en sus manos, acepta el nuevo pacto de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio
completo de Dios es un pacto, es un acuerdo entre dos partes. Al principio Dios hizo un pacto con los hebreos para convertirlos en una nación sacerdotal para todos los pueblos, dándoles acceso directo al trono de Dios, a su trono. Ahora miremos la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios estaba separado de las personas. Sin embargo, en el nuevo pacto Dios perdona, Dios pone su espíritu en cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando hay el sacrificio del antiguo pacto, el sacrificio anual que se celebraba, cubría el pecado de cada persona. Pero en el nuevo pacto, Dios perdona y olvida nuestros pecados. Así lo menciona Hebreos 10:17. En la ley, Moisés escribió la ley en piedra, de acuerdo a 2 de Corintios 3:7. Pero en el nuevo pacto, Dios escribe su ley en nuestros corazones. Puede ver Hebreos 10:16. Hay una herencia para cada uno de nosotros, los que hemos venido, hemos aceptado. Los hebreos heredaron, oiga bien, la tierra de Canaán. Eso fue lo que heredaron. Los creyentes heredaremos el reino de los cielos, de acuerdo a Hebreos 9:15. Pero hay en el sacrificio de Jesucristo, en el antiguo pacto, los sacerdotes ofrecían la sangre de toros y cabras. Pero en el nuevo pacto, Jesucristo ofreció su propia sangre, de acuerdo a Hebreos 9:12. Pero hay purificación en todo esto. Los sacerdotes en el antiguo pacto purificaban a la gente por el exterior, limpiaban por el exterior. Hebreos 9:13 no los menciona. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios purifica a las personas en el interior, no en el exterior como era el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es en el interior, de acuerdo a Hebreos 9:14. Pero en la adoración, queridos hermanos, hay que ver un detalle. Los hebreos adoraban en el tabernáculo. Los creyentes como usted y yo, adoramos en cualquier lugar, en espíritu y en verdad, de acuerdo a Juan 4:23 y 24. Hay salvación. Dios aceptaba a los israelitas. En el nuevo pacto, Dios acepta a toda persona que viene a Dios, a toda persona que recibe a Jesús, el sacrificio perfecto. Mateo 1:21. Ahora, si observamos todo esto del antiguo pacto y el nuevo pacto, hay cambios a través de los sacrificios de Dios. El pueblo escogido de Dios había comido la Pascua durante siglos y siglos, había comido la Pascua. Cada vez que la comían, ellos siempre recordaban cómo Dios lo había liberado de la esclavitud egipcia. Siempre lo recordaba. Sin embargo, Jesús cambió el significado de la Pascua. Cristo modificó. Aunque se recuerda a Egipto, esa liberación era solo una sombra de una liberación mayor en el Calvario. El Mesías, el Redentor, murió en la cruz para liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado. Ahora, los creyentes celebran la cena del Señor y dan gracias por el Cordero de Dios,
que quite el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29. ¿Por qué? Porque su palabra dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios ha pasado el pecado por alto a través de Cristo. La atención de los creyentes debe estar centrada en Jesucristo. Primera de Corintios 11:26 nos dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, hermanos. Primero tenemos que tener mucho cuidado con esto de la Santa Cena. No es ir alegremente, sino hay que hacer un examen en su vida. Pedir perdón al Creador. Pedir perdón a Jesucristo para limpiarnos del pecado. Ya que el sacrificio de Dios es eterno. Jesús pudo ministrar acerca de la hora más lobrega de su vida, porque dio más, oiga bien, dio más allá de ese momento. Jesús vio más allá de la cruz. La muerte derribaría al pastor, pero no lo dejaría derrotado. Jesús estaba tan seguro de la resurrección como estaba seguro de su muerte. Él sabía que no lo querían muchos. Aún gente tenía temor, pero miraba aún de lejos. Aún Jesús vio más allá de la confusión de sus seguidores. Sabía que Pedro lo negaría. Sabía también que los otros 10 lo iban a abandonar. Su pequeño rebaño de 11 sería dispersado. Pero Jesús no se concentró en los fracasos de los discípulos. No, hermanos. En lugar de eso, se centró en lo bueno que vendría después de los tiempos difíciles. Escuche sus palabras alentadoras en Mateo 26:32, que nos dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús sigue siendo amable con sus seguidores y nunca pierde su confianza de ellos. Ora pacientemente, nos enseña y confía en nosotros. Él ve más allá de las horas oscuras de la confusión y sabe que a través de las difíciles pruebas, Él perdona y hace madurar a cada uno de los creyentes. Nos menciona Primera de Santiago, capítulo 2 al 4. Es interesante ver lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Es tremendo, queridos hermanos. Y recuerde, no pisotear la sangre de nuestro Redentor. Ahora bien, observemos el otro punto, que es el arresto. El arresto. Getsemaní es una palabra aramea o hebrea que significa lagar de aceite. Era un lugar cerca de Jerusalén, donde las personas sacan el aceite de las aceitunas. Cerca de Getsemaní había un huerto entre lo que se conoce como los olivos, de la orilla del oriente del pequeño arroyo llamado Cedrón. Lo dice Juan 18:1. Probablemente fue a los pies del monte de los olivos. Jesús fue a Getsemaní para orar el día jueves. Pero esto fue en la noche, sabiendo que moriría en la cruz al día siguiente. Ahora bien,
del Getsemaní nos enseña 3 lecciones para sobrellevar las pruebas. Una de ellas es orar con otros. Hay momentos para orar a solas, es verdad. Pero cuando la carga es muy pesada, es bueno orar con otros. Jesús tenía la sabia costumbre de invitar a otros, a ayudarle a orar. Los invitó a Pedro, a Jacobo, a Juan. Aunque estos discípulos no oraban tanto como Jesús, quería seguramente orar un poco antes de dormirse, a un poco antes de la ayuda. Que nada. Ahora miremos. Otro punto es orar con frecuencia y sinceridad. La oración era un hábito de Jesús. Lucas nos dice que el Señor conocía el huerto de Getsemaní. Era un lugar favorito para él ir a orar, de acuerdo a Lucas 22:39. Ahora notemos esto, que Jesús era honesto y franco con su Padre. Le contó cómo se sentía mientras luchaba por el sufrimiento del Calvario. Él le decía todo a su Padre. No era fácil convertirse en pecado y maldición por causa de la humanidad. Segunda de Corintios 5:21. Ningún otro humano ha enfrentado lo que enfrentó Jesús. La presión era tan grande que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Jesús se fue fortaleciendo mientras oraba, porque a través de la oración él rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Que Jesús ganó la batalla en oración antes que llegaran los soldados. Oró hasta poder él decir mismo, dijo a sus discípulos, levantaos, vamos. Él ya estaba fortalecido. Los cristianos ganaron la batalla sobre la tentación a través de la oración. ¿Está usted enojado, decepcionado o asustado? Dígale a su Padre Celestial. Ella sabe cómo se siente, pero quiere que hable con respecto a él. Hay otro punto a tocar, que es orar por la voluntad de Dios. La oración de Marcos 14:36 comienza con una palabra muy conocida, Abba, Padre. Esto es como decir papá o papacito en castellano. Era una palabra cotidiana en el hogar. Pero en esos tiempos de Jesús, nadie se refería a Dios en una forma tan personal. No. Es más, muchos ni lo conocían. Por eso, sin embargo, se usaba la palabra Abba Padre. Abba Padre. Concluyo. Solo Jesús enseñó a las personas a hablar con Dios. Esa es la comunión que usted y yo tenemos con el Dios de la gloria. Él nos enseñó a venir delante de sus pies y decir, Abba Padre, y contarle, derramar el corazón a Él. Era una palabra cotidiana en el hogar, recuerde. Jesús enseñó a las personas a hablar con Dios, como un niño habla con su padre. Que confiar en Dios significa rendir la voluntad a la voluntad de Dios. Un creyente no debiera desviarse de la voluntad de Dios. Jesús pudo haber huido en la noche, el jueves en la noche, pudo haber huido, pudo haberse escondido fácilmente en la oscuridad. En Getsemaní, estaba solo a 10 minutos del desierto de Judea. Seguramente los soldados nunca lo hubieran encontrado, pero rindió su voluntad a Dios y confió en Él. Ese es el Dios a quien nosotros servimos.
Ese es el Dios a quien nosotros amamos. Él es el Dios. Hay que buscar, queridos hermanos, mientras podamos hallarlo. Hay que buscarlo en todo tiempo, con amor y tesón. Regocijarnos en su presencia, derramar nuestro espíritu delante de Él, recordando siempre que Él está ahí, esperándonos para que cada hijo venga a Él, se arrepienta, se humille y reconozca que Él es el Dios de la gloria. Bendiciones, hermanos.